Hola, hola. Ay, gracias. Por favor, estas también porque no las uso yo. Si alguien necesita, para ahí. Igual queda grabada, ¿no? No, es solo la voz, no. Bueno. Listo. Estamos entonces. Hola, hola, hola. Perfecto. Bueno, ¿cómo les va? Bien, buen día a todos. ¿Sí? Antes que nada, pedirles disculpas por el viernes pasado, pero bueno, estaba con una situación de salud que me impedía venir a darles clase. ¿Sí? Lo cual nos obliga a replantear todo, ¿no? O sea, lo que ocurrió con el docente de las comisiones uno y 2, que bueno, habrán visto toda la seguidilla de mensaje, que no, que sí, que sí, que no, que pasen de comisiones, que vuelvan. Bueno, esto es así, esto es así y no solo porque acá en esta facultad sea así, en todos los lugares del mundo es igual. ¿Sí? Hay un constante movimiento y que te obliga a realizar, ¿qué tal? Buen día, adelante. Em, a evaluar y a realizar redefiniciones de manera constante, ¿sí? Y bueno, nuestra cátedra no es ajena a ese movimiento, ¿no? Que como digo, se da en todos los lugares. Pero bueno, de a poco nos vamos a ir estabilizando dentro de la cátedra, dentro de la facultad, ¿sí? Y bueno, como decíamos recién con Darío, esto también forma parte de las responsabilidades, por un lado, de quien es la cara visible, en el caso de la cátedra de Derecho Político, y también las responsabilidades del alumno, ¿no? Porque como ya varias veces les dije, esto es una casa de altos estudios. O sea, no es un colegio secundario, ni mucho menos un jardín de infantes. Yo por ahí soy irónico en mis ejemplos, ¿sí? Pero trato de ser claro para que nadie me diga después de que no lo dije. Bueno, yendo a algunos anuncios, como dicen, avisos parroquiales, ya tenemos fecha del primer parcial. No sé si las docentes, la doctora Berrafato y la doctora Manestar, ya les avisaron la fecha del primer parcial. ¿Sí? Bueno, ¿cómo vamos? Ahí, ahí. Lo voy a tomar en sentido positivo a ese ahí, digamos. ¿Sí? Bueno, la idea es que ustedes puedan tener una comprensión de los contenidos, ¿sí? Para una aplicación efectiva en el examen parcial, ¿sí? No vamos a la definición punto y coma, esto ya se los dije varias veces. A mí el concepto de definición en materia de derecho, en cualquier rama del derecho, me hace mucho ruido, porque no creo en el derecho como algo estático, sino en el derecho como algo que permanentemente tiene cambios. Entonces prefiero hablar de conceptos más que de definiciones. Y prefiero que esos conceptos sean construidos en un ámbito de consenso, o sea, en esto de la interacción entre alumnos y docente y partiendo siempre del criterio que el conocimiento se construye de manera permanente. Soy muy dialéctico en esto, se habrán dado cuenta porque vivo hablando de la dialéctica. ¿Sí? Se construye permanentemente. O sea que no es que yo soy el dueño del conocimiento y que ustedes tienen que absorber como esponja. No es esa la propuesta, por lo menos desde la cátedra. ¿Sí? Entonces, bueno, si ya tenemos entonces la fecha y está clara la fecha del parcial, nos falta definir la modalidad. Originalmente habíamos dicho que iba a ser escrito, estamos evaluando la posibilidad de hacerlo
de manera virtual, o sea, a través de un formulario, pero con la presencia de los alumnos. Como es un día lunes, va en cada una de las comisiones y de esa forma vamos a poder acreditar identidad, que ese es el gran problema de la virtualidad. ¿Sí? Yo no sé quién está del otro lado, más allá de que esté logueado con un Gmail o alguna otra cuenta. ¿Estamos? Pero bueno, eso ya les voy a avisar. O sea que nos estaría quedando la clase teórica de hoy y la clase teórica del próximo viernes. ¿Es así? Hoy es 10. Tenemos 10, 17 y 24. Así sería, ¿verdad? 10, 17 y 24. Como le quedan 3 clases conmigo y tiene algunas ventajas ser quien encabeza la cátedra, entonces, en las clases de los lunes estamos avanzando, ¿sí? Con algunas unidades distintas de las que tratan conmigo. Y en ese orden de ideas, para mí lo estructural de esta materia es sin lugar a dudas la teoría del Estado. ¿Sí? Eso es una posición que hemos marcado y a su vez hemos consensuado dentro de la cátedra. Entonces conmigo van a ver la teoría del Estado. Como no pude venir el viernes pasado, estamos con una clase atrasados, ¿sí? Entonces esto va a exigir, primero, que yo acelere el desarrollo de contenidos y por otro lado que ustedes me sigan. Cuando digo que me sigan, no me refiero a la clase, sino me refiero a que me sigan en el estudio del tema. Está complicado, ¿no? Bueno, vamos a hacer un esfuerzo entonces, un esfuerzo compartido. ¿Sí? Un esfuerzo compartido. A veces la vida docente te pone en circunstancias complicadas. A mí en la pandemia me llamaron en agosto, para hacerme cargo de dar una materia anual en 3 meses, en plena pandemia. Y acepté el desafío y lo primero que hice fue pactar, esto que trato de hacer con ustedes, pactar con los alumnos. Decirles, miren señores, esta es la situación. No es culpa mía, no es culpa de ustedes, es culpa del COVID. Perfecto. Vamos a necesitar un esfuerzo especial. Lo mismo necesito de ustedes. Yo sé que Heller es álgido, lo sé, ¿sí? Entonces, hoy tenemos la posibilidad de buscar apoyo en las redes sociales. Si ustedes ponen Hermann Heller en YouTube, le van a salir un montón de videos. Interpretaciones por capítulo, en general, en el contexto. Bueno, ahí tienen una alternativa, además del texto original. Segunda alternativa, desde la cátedra proponemos el material de la doctora Boneto, que seguramente ya les comentaron las chicas, ¿sí? El material de la doctora Boneto, en el capítulo 1 o unidad 1, no recuerdo cómo lo denomina ella, ¿sí? También tiene alusión a la teoría del Estado, ¿sí? Ahí tienen una segunda alternativa. Tercera, el programa es analítico. El programa, tal como está previsto, sigue un orden. Entonces, esa apoyatura ustedes también tienen a su favor, porque el programa se puede utilizar aún en los exámenes, sean estos parciales o finales. ¿Sí? Entonces, eso también les va a servir de guía. Y por supuesto, buen día. Y por supuesto, el otro recurso que complementa es mi presencia en las clases teóricas. Yo no tengo ningún problema en volver sobre temas anteriores si ustedes me lo plantean. Si los alumnos no me dicen, che, no entiendo las ordenaciones sociales, yo no soy mago. ¿Sí? Entonces tiene que haber este feedback con ustedes. Lógicamente, una cosa es no entender ordenaciones sociales y otra cosa es no haber leído nada de ordenaciones sociales. Por eso hablo de este acuerdo, ¿sí? O sea, ustedes tienen que hacer un seguimiento desde su casa. Bien, dicho esto, vamos a repasar un poquito donde nos habíamos quedado.
Habíamos visto la realidad social, ¿se acuerdan? Con las tres teorías, extrasubjetivas, subjetivas, ¿se acuerdan de esto? Que hablábamos y la posición hegeliana. Siempre tenemos esta tríada. Condiciones naturales de la realidad social, la versión naturalista, la versión racionalistas. ¿Se acuerdan de eso? Esto es repaso. ¿Qué más habíamos visto? ¿Cómo planteaba Heller la relación dialéctica de esto en las condiciones naturales? Teníamos las condiciones culturales, el planteo de la alteridad, la masa psicológica, la diferencia entre la masa psicológica y el grupo humano. ¿Estamos hasta ahí? ¿Qué más habíamos dado? Me estoy fijando en mi machete de la clase anterior. El acuerdo social, el acto de sentido, ¿sí? Las ordenaciones sociales. Vimos esto de aquellas que ya venían preestablecidas, aquellas que eran adecuación de la conducta. ¿Me siguen? ¿Estamos hasta ahí? Bien. Eh, Hablamos de la costumbre, esto de que se repite la regularidad en la conducta. ¿Se acuerdan? Esto de la conciencia de obligatoriedad, que es pero que en realidad no siempre está plasmada en norma. Cuando no está plasmada en norma, dábamos el ejemplo de derecho internacional público, donde se aplica mucho el tema de la costumbre, ¿sí? La validez de las ordenaciones sociales, y creo que hasta ahí habíamos llegado. Bien, hasta ahí. ¿Hay alguna duda? ¿Sí o no? Ah, bien, perfecto. ¿Alguna duda? No. Bueno, entonces asumo que se entendió. Asumimos que se entendió. ¿Sí? La idea es que nosotros vayamos integrando conocimientos, vayamos integrando conceptos. Así vamos a llegar a un esquema en el cual cada uno de ustedes razone la materia, ¿sí? Mediante la integración de conceptos. Nosotros partíamos con Heller siempre desde la realidad social, siempre desde la realidad social. A su vez, digamos, partíamos de la base de que la ciencia política en sí misma era una disciplina, digamos, que analógicamente a lo que es el derecho natural, pretende establecer principios. Lucía, justamente estamos retomando eso, ¿sí? El derecho político, la ciencia política. Decíamos que es una disciplina que, analógicamente a lo que ocurre en el derecho natural, pretende fijar o establecer principios o ideales políticos que tengan validez universal, que tengan validez universal. ¿Esto para qué? Para que no hablemos de ciencia política en un sentido objetivo y no una ciencia política que sea de manera coyuntural. Hoy nos gobierna Juancito, la ciencia política es tal cosa. Mañana nos gobierna Pedrito, cambia la ciencia política. No, la ciencia política como área de conocimiento, como ciencia, valga la redundancia, como este conjunto de conocimientos metódicamente ordenados, sistemáticamente comprobables, bueno, en fin, todo lo que hace a la definición de ciencia, eh, sea de manera estable. Por eso hablamos de principios universales, goce de cierta estabilidad. Pero al mismo tiempo, si bien hay un intento de analogía con el derecho natural, no es exactamente el derecho natural. Porque el derecho natural, ¿qué era? ¿Alguien se acuerda lo que era el derecho natural? Esto lo vimos en el curso de ingreso. ¿Qué era el derecho natural? No me miren así porque ya me entra a preocupar lo que está dado, dice acá el compañero. ¿Sí? Lo que está dado por sí solo.
La costumbre. Claro, pero yo cómo conocía el derecho natural. Porque el derecho positivo es fácil. Tengo una norma escrita. No, por ahí viene. ¿Sí? El postulado inicial del derecho natural es que la norma, en su absoluto, en el concepto ontológico de la norma, yo ya la tengo y la puedo conocer de manera intelectual sin necesidad de que alguien me la enseñe. Yo ya sé que matar a otro es algo negativo, es algo malo, es algo moralmente reprochable en lo que planteaba. No hace falta que yo tenga una norma escrita que diga el que matare a otro tendrá de 8 a 25 años. No hace falta. Eso es lo que plantea el derecho natural en su concepción original. Luego se fue modificando. Ahora, en materia de ciencia política, ¿sí? No es que la ciencia política se identifica con el derecho natural. No se identifica con el derecho natural. ¿Por qué? ¿Por qué no se identifica? Porque para que haya derecho tiene que haber qué? Normas, pero en sí mismo, para la existencia de derecho, se parte de la idea de qué. Eso lo vimos en la última clase y lo acabo de mencionar. ¿De qué? De la interacción, o sea, tiene que haber alteridad, tiene que haber otro, tiene que haber dos o más. Si no hay dos o más, no hay derecho. Los medioambientalistas no estarían de acuerdo con mi posición, pero yo tomo la concepción clásica, ¿sí? Si no hay dos o más, no hay derecho. ¿Por qué? Porque el derecho es un conjunto de qué? De facultades y qué más? Y obligaciones. Entonces no puedo estar facultado y obligarme a mí mismo. Por eso exige la alteridad. ¿Me van siguiendo en esto? Bien. Entonces ahí es donde decimos, sí, hay una cierta analogía con el derecho natural en cuanto a que buscamos principios que sean o directrices que tengan carácter universal, pero al mismo tiempo nos separamos del derecho natural. ¿Se entiende esta idea, este concepto? Bien. Ahora, el Estado, el Estado claramente como institución alude a una estructura de carácter político en el cual existen reglas de naturaleza coactiva. ¿Sí? En este punto voy a utilizar la palabra coacción como un sinónimo de la palabra coerción, aunque ya sabemos que son distintos. ¿Sí? No hace falta que expliquemos cuál es cuál. Eso ya lo tienen en claro. Espero. No me dicen allá. ¿Cuál es la diferencia entre coacción y coerción? Perfecto. Esa es la mejor forma de explicarlo. ¿Cuál es cuál? Bien. Y coacción es acto. ¿Sí? Entonces, decíamos que hay una estructura política en el cual existen normas coactivas. O sea, hay conductas que han sido valoradas por parte de los legisladores o de quien gobierne, si vamos a utilizar o hablar de otra época en donde había monarquía y demás, ¿sí? Han sido conductas que han sido merituadas, han sido valoradas por estas personas que detentan el poder, si quieren seguir la otra línea de la ciencia política, que detentan, y de esa forma han sido establecidas al punto tal que su incumplimiento puede acarrear cierto grado de coactividad. ¿Sí? Ahora, ¿yo lo puedo hacer para todo el mundo? ¿Lo puedo hacer para todos los países? No. ¿Por qué no lo puedo hacer para todos los países?
Porque ese poder, esa potestad, esa potencia o acto, porque en esta instancia lo estamos usando como sinónimos, está circunscripta ¿a qué? A un determinado territorio. Ahí entra lo de las condiciones naturales. Circunscripta a un territorio. ¿Se acuerdan que vimos ejemplos? No tiene la misma situación en cuanto a condiciones naturales un país como el nuestro que Brasil, que... ¿Se acuerdan de esto? Bien, está circunscripto a un territorio en particular. Y al mismo tiempo está circunscripto o puede estar circunscripto, ¿sí? A un grupo humano en particular. Ejemplo, nuestra Constitución Nacional distingue tres órdenes del Estado. ¿Cuáles son esos? Tres órdenes o tres niveles de Estado. Nacional, provincial o municipal. Las normas que están dictadas por el cuerpo legiferante de Cava no constituyen derecho aplicable en el territorio de la provincia de Jujuy ni a las personas que vivimos en la provincia de Jujuy. Ahí viene lo de circunscripto a un territorio, aún dentro del mismo país. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos distintos niveles en nuestra república. Y al mismo tiempo, esto va a tener que ver con la forma de Estado que tenga nuestro país. ¿Me siguen hasta acá? La forma de Estado. ¿Cuál es la forma de Estado de nuestro país? No, dije forma de Estado. Federal. Federal. ¿Qué quiere decir federal? No, no. Forma de Estado. Que las provincias reservan para sí todas aquellas facultades que no han sido expresamente delegadas al gobierno nacional. ¿Estamos? Por eso es que en nuestro esquema es más correcto hablar de que la República Argentina, como lo dice la Constitución del 53, es una confederación, no una federación. En las formas de Estado nosotros tenemos el Estado unitario, ejemplo Chile. Chile no reconoce estos tres órdenes, sino que todo el poder está centralizado. Y ustedes me dirán, che, pero yo conozco Chile y está la intendencia de Tarapacá, la intendencia de Antofagasta, el municipio. Sí, pero no tienen la autonomía como tienen nuestras provincias, como tienen nuestros municipios. ¿Sí? Sino que son delegaciones administrativas. ¿Por qué? Porque Chile es un estado unitario. ¿Sí? Y están las otras formas donde se reconoce esta suerte de diversidad. Ejemplo, la Argentina es una confederación. Hay una preexistencia de las provincias en las cuales, luego del proceso constitucional que termina en 1853-60 con la 1853-1860 con la incorporación de Buenos Aires, ¿sí? Las provincias se han comprometido a conformar esta confederación. Así le llama la Constitución de 1853. ¿Se pueden salir las provincias? No. ¿Por qué? Porque es una confederación. Pero hay otros esquemas, en el esquema de la federación en sentido estricto, en donde también hay una preexistencia. Pero yo me comprometo a participar de esto en tanto y en cuanto se cumplan ciertas reglas.
Si no se cumple, yo tengo la posibilidad de retirarme. Ese es el modelo federativo. ¿Cuál es el ejemplo típico de modelo federativo? Estados Unidos. Estados Unidos. Por eso, ustedes van a ver que Estados Unidos, cada estado, valga la redundancia, que serían como nuestras provincias, conserva para sí la posibilidad de adoptar o no tal o cual norma federal. Tienen su propio régimen. Por eso algunos tienen pena de muerte y otros no. Por eso algunos tienen mayores facilidades para un régimen de sociedades y otros no. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estamos hablando? Y después tenemos el modelo más avanzado, que es el de la Unión Europea. ¿Sí? Que no es técnicamente una federación, tampoco es una confederación, sino lo que se nos plantea en la Unión Europea son niveles de acuerdo. Sobre este punto vamos a estar juntos, sobre este otro punto no vamos a estar juntos. ¿Sí? Es mucho más segmentado. Pero bueno, eh, exactamente, entre países. ¿Sí? Ahí apuntan los modelos de integración. Totalmente, porque son formas de organización. ¿Sí? Lo que pretende la Unión Europea justamente es borrar las fronteras existentes entre los países, pero en ciertas y determinadas materias. Por eso ustedes van a ver que, por ejemplo, Inglaterra es quizá uno de los países que más, o el Reino Unido, mejor dicho, que más cuestiones plantea en cuanto a no incorporarse de manera plena a la Unión Europea. Por eso siguen manteniendo, por ejemplo, su misma moneda. Ellos siguen teniendo la libra, mientras que casi toda Europa se maneja con el euro. ¿Se entiende, no? ¿Estamos en esto? Bien, ¿cómo vamos con el chat? Va. Bueno, entonces decíamos que cuando pensamos en el Estado, hablamos de esta estructura política donde existen normas, estas normas son coactivas, las normas se aplican para un determinado grupo humano y en un ámbito territorial específico. ¿Sí? Todo esto, que hoy lo afirmamos así sencillamente, es consecuencia de una evolución ¿Por qué? Porque nosotros veníamos de la Edad Media, que entiendo que algo ya hemos charlado de esto, sin perjuicio que se va a profundizar más adelante. Veníamos de una Edad Media en donde todo se centralizaba en una visión relacionada con la religión. Era teocéntrico, ¿sí? Entonces, ahí es donde se planteaba esta dualidad entre el poder de Dios, representado por la iglesia, y el poder de los reyes. Es lo que se conoce como la doctrina de las dos espadas, que lo pueden profundizar. En el libro de Sabine está perfectamente explicado lo de la doctrina de las dos espadas, si no también lo pueden buscar. Insisto que bien usada las redes eh, puede servir mucho para clarificar, pero bueno, por ahí no me puedo detener en esto, ¿sí? Entonces la iglesia, por eso es que la iglesia tenía una superestructura, que era la Inquisición, justamente, y que había una tensión permanente con el poder terreno, que era el poder de los reyes, ¿sí? Esto luego evoluciona en el Renacimiento, estamos hablando siglo XIV, mediados a fines del siglo XIV, donde vamos a encontrar un autor como Nicolás Maquiavelo, que nos habla del soberano, ¿sí? Y nos habla de un Estado, es el primero que plantea la idea de un Estado absoluto, o sea, con un rey con poder absoluto, ¿sí? Que hasta ese momento, y por supuesto, separado de la iglesia, ¿no? Como una reacción o un intento de armonizar estas posiciones,
podemos nombrar la Escuela del Derecho Natural Español, así se llama, Escuela del Derecho Natural Español, con sus dos principales expositores, que son Francisco Suárez y Francisco de Victoria, en donde, en un intento por armonizar, lo que hacen es plantear, así para decirlo muy comprensible, que el derecho viene de Dios, ahí está la visión de la Edad Media, de Dios, pero ¿a quién? Al pueblo, a nosotros. Y que el pueblo delega su ejercicio en el rey o en el gobernante. ¿Sí? No era la misma visión, delega su ejercicio o delega este poder en su gobernante. No era la misma visión de Bossuet del poder divino de los reyes, o sea que Dios instituía, ¿sí? Y que de hecho viene desde la edad antigua. En Egipto pasaba eso, los faraones eran considerados dioses, tenían naturaleza divina los faraones. Por eso fíjense, no me quiero ir de tema, pero le doy un solo ejemplo. Por ejemplo, quizás uno de los, o de los dos faraones más conocidos, Tutankamón, Ramsés, eh, si uno lo analiza al nombre, el nombre era Tutank. El Amón es un dios. Tutank, Amón. Ram, Seth. Para el que le guste la mitología egipcia, yo soy un loco de la mitología egipcia. Entonces, tenía naturaleza divina. Acá no, en la escuela del derecho natural español, el poder viene de Dios al pueblo y el pueblo lo entrega a sus gobernantes, al rey. ¿Dónde está el gran cambio? Que hay una suerte, se va preparando este contrato social, esto de que el pueblo se lo entrega al gobernante bajo ciertas condiciones. Sí, algunos consideran a Maquiavelo y a Platón como los padres de la ciencia política, sí. Pero bueno, depende que en esto hay que tener libertad de pensamiento, depende qué línea sigas. Estoy contestando un chat, ¿sí? Pero es aceptable si esa es la posición que tomas, Liliana. ¿Sí? Aristóteles también. Bien. Quiero cerrar lo de la Escuela del Derecho Natural Español. Entonces, ¿por qué tengo que hacer esta introducción? Porque si no, cuando plantee lo de Heller, no me van a seguir para nada. Eh, entonces, viene el poder de Dios al pueblo, el pueblo se lo entrega a través de un contrato, podría decir alguno por ahí, se lo entrega al gobernante. Pero si el gobernante no cumple, ahí está la introducción, lo novedoso de la Escuela del Derecho Natural. Si el gobernante no cumple con el acuerdo, existe el derecho a rebelarse. Ese es el gran avance que se da con la Escuela del Derecho Natural Español. ¿Sí? Ahora, en este orden de ideas, nosotros también vamos a ver al Estado desde otra posición, ¿sí? Para poder comprender la propuesta de Hermann Heller. Esto lo he tenido que compilar de una manera extraordinaria, chicos, sinceramente. Por eso me hice un machete, pues si no, no vamos a llegar. Eh, Desde la otra posición que vamos a ver al Estado es la de Max Weber. Max Weber. Max Weber, siguiendo, es mucho más moderno, pero siguiendo la línea planteada en el Renacimiento a partir de Maquiavelo y demás, concibe o conceptualiza el Estado ya no por su función, sino por la coacción.
Fíjense cómo nos estamos acercando al positivismo, ¿no? O sea, la validez de la norma es solo porque es norma. Nos vamos despegando de todo aquello que nos venía de la Edad Media, del derecho natural. ¿Se van dando cuenta de la evolución? ¿Cómo sigue? Bien. Entonces, ya el énfasis no lo pongo tanto en la función, sino en la coactividad. Ahora, si yo hablo de coactividad que ejerce el Estado a través de una norma, claramente a lo que me estoy refiriendo en la posición weberiana es una suerte de grupo o asociación tendiente a la dominación social. ¿Estamos? Y en ese ámbito de dominación surge el Estado con un monopolio. ¿Cuál es ese monopolio? Primero, el uso de la fuerza. O sea, el Estado está habilitado y monopoliza además el uso de la fuerza. Y como consecuencia de la fuerza, hay cierta violencia, que es la fuerza aplicada, estoy hablando de violencia en términos objetivos, ¿sí? Que no solo la aplica el Estado, sino que además es legítima, porque es la naturaleza misma del Estado, el esquema coactivo. Ahora, ¿cómo hago yo para tener esa asociación de dominación en lo cual hay una violencia legítima institucionalizada? Seguimos en la posición weberiana. ¿Cómo hago? Fácil. Monopolizo la imposición y el dictado de las reglas. Solamente el Estado puede dictarlas. ¿Tiene que haber acuerdo? ¿No tiene que haber acuerdo? Y depende cuál sea tu posición. ¿Me entendés? O sea, en una posición como la de Jelinek, Jelinek hace el enfoque en la parte social, justamente, el acuerdo. Ahora, si vos esa palabra se la preguntarías a Kelsen, Kelsen dice a nadie le interesa si están de acuerdo o no están de acuerdo. Es norma y chau. Por eso digo, insisto, lo planteo no de esta suerte de ironía, que tampoco pretende ser mayéutica, ¿sí? Pero lo planteo como para pensarlo, ¿no? O sea, al ser absolutista, poco le va a interesar el consenso. Poco le va a interesar el consenso. Ahora, ¿tiene que haber algún grado de consenso? Y sí, efectivamente sí. Porque si no, aplicaría Francisco Suárez y Francisco de Victoria la posibilidad de rebelarse, que en la dimensión weberiana no se contempla. ¿Me siguen? Es para pensar, esta materia es para eso, para pensar, para discutir. O sea que me parece bárbaro. Ojo, yo sostengo lo mismo que vos, ¿sí? Pero no es lo que diría Max Weber, que eso es lo que estoy tratando de, de Bueno, eso también es, y no sé, porque con los años también hemos separado la iglesia del Estado, eso ha sido un gran avance, más allá de las creencias que tengamos cada uno, ¿sí? Claro. Estamos hablando de algunos autores que han sido hitos para llegar a lo que hoy conocemos como Estado. No siempre que le llamamos el Estado moderno. Y después vamos a ver más adelante, Estado social de derecho, Estado liberal, etcétera. ¿Sí? Pero como Estado, estos han marcado ciertos hitos. Ahora, ¿cómo hace en la visión weberiana, cómo hace para sostener
todo este esquema coactivo? A través de la creación de un grupo humano dentro del Estado, porque acuérdense que el Estado es una persona de existencia ideal, no tiene existencia física. Dentro del Código Civil, ustedes ya lo van a estudiar o ya lo deben haber visto, ¿sí? Hay personas jurídicas y personas humanas, personas físicas como las llamábamos en mi época. El Estado claramente es una persona jurídica. Entonces, ¿cómo hago para sostener esta visión a través de un grupo humano que él le denomina la burocracia? La burocracia. Esta burocracia, que por cierto está institucionalizada, ¿no? O sea, está justificada a través de normas, esta burocracia, que si quieren para tomar algo actual, es lo que hoy le llamamos la ley orgánica. La ley orgánica del Poder Ejecutivo es la que nación, provincia o incluso a nivel municipal. Es la que me determina cuántos ministerios voy a tener, cuántos secretarios voy a tener. Bueno, en la visión weberiana, toda esta organización es la que sostiene el Estado. Por eso, cuando hablamos de esta, y me parece fantástico que planteemos disidencias, ¿sí? No todo es tan bueno o tan malo del todo, ¿sí? Porque alguien tiene que sostener el Estado, alguien tiene que, que pechar el carro. Y ahí podemos hablar de distintos esquemas en los cuales vos tenés, no voy a dar nombre, pero épocas en las cuales vos tenías un núcleo de poder arriba, un núcleo de poder que poco le importaba los niveles de abajo, porque estaban comprometidos u ocupados, digamos, en la lucha de poder, pero tenías un segundo, un tercer nivel, que eran lo que hacían funcionar el Estado. ¿Estamos? Como también hay otras épocas, fíjense los ejemplos que les estoy dando, ¿sí? Para quienes tienen más o menos mi edad, se van a dar cuenta. Cualquiera que tenga más de 25 años se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Como también hay otros esquemas en los cuales los que están arriba no le alcanzaban las horas del día para laburar, porque son súper laburadores, pero para abajo hacían agua. Claro, entonces, que está haciendo monarca para poco eliminaba responsabilidades hacia los. En el caso de los monarcas podrían ser los ministros, los consejeros, ¿sí? Los delegados, los señores feudales. Pero lo que yo te estoy diciendo es mucho más cerca, ¿no? Te hablo 10 años para atrás. O sea, no más de eso. Mucho más cerca. Insisto, ahí tienen los dos esquemas. O sea, estructuras en las cuales arriba se están peleando por el poder, pero vos tenés una segunda, una tercera y hasta una cuarta línea que son los que hacen funcionar el Estado. Y tenés el otro esquema, en el cual lo de arriba o el de arriba se mata laburando, pero para abajo hacen agua. Entonces, ahí tenés dos formas de este esquema burocrático al cual se refería Max Weber y que está institucionalizado y que están en una ley, porque la ley orgánica del Poder Ejecutivo se va cambiando a medida que cambia el gobernante. Por eso algunos achican ministerios, otros agrandan ministerios, en fin. Se entiende, ¿no? Cómo estoy tratando de unir un desarrollo, un concepto teórico, la visión weberiana, ¿sí? Con ejemplos plausibles, ejemplos actuales. Sí, ¿todo bien? Buenísimo. Entonces, que decía
Eh, a ver, yo no critico que se puedan juntar o separar o hacer desaparecer ministerios, pero hay ciertas áreas, partiendo de la idea que son función pública, o sea que son actividades que el Estado no se puede deslindar, no se las puede sacar de encima. Cuando ustedes estudien más adelante servicios públicos, van a ver que la misma Constitución te obliga a ciertas actividades que no son servicios públicos. La educación no es un servicio público. La educación es una función pública, porque la Constitución te manda que sí o sí la garantices. Ese es el verbo que utiliza la Constitución. El Estado garantiza tal cosa. ¿Qué más garantiza? La salud. La salud es función pública. Yo no podría venir en la Argentina, con nuestra idiosincrasia, teniendo en cuenta territorio, grupo y condiciones culturales, ahí tenemos que aplicar esto que estamos estudiando. Yo no puedo decir, no, privatizo la salud 100%. No se puede. Sin embargo, hay países que lo hacen. ¿Qué otra actividad no podría sacármela de encima como Estado? La seguridad. Sin embargo, hay países donde las cárceles son privatizadas. En Estados Unidos las cárceles son privadas. Te concesionan, como si fuera una ruta. Sí, parece raro, pero bueno, son distintas formas de organización. ¿Sí? La salud, la educación, la seguridad, claramente son función pública. Esto quiere decir que el Estado las tiene que prestar sí o sí. ¿Mm? Bueno, ahí ya entramos en un terreno gris. El Estado tiene que garantizar la vivienda a cada uno de ustedes, garantizar, y no sé, depende el tipo de Estado en el que estemos. Ahora, la adhesión, ahí vamos a entrar en un terreno de derecho constitucional. La adhesión a través de la incorporación en el 75, inciso 22 de la Constitución, ¿implica que quedan sin efecto las normas nacionales? No. La Corte siempre ha dicho que hay que armonizar. Ni una ni la otra. Ni un extremo ni el otro. ¿Sí? Esa es la línea que ha seguido nuestra Corte. Insisto, depende del tipo de Estado. Creo que yo les puse la vez pasada el ejemplo de el viejo Estado comunista. En el viejo Estado comunista hay actividades que para nosotros instintivamente decimos que son privadas, hay actividades que eran públicas. Ejemplo, una panadería. Si estamos en un escenario, en un Estado comunista, una panadería es un servicio público, porque el Estado te determina cuánto pan vas a consumir, dónde lo vas a buscar y demás. Para nosotros, o alguien conoce una panadería pública, definitivamente no. Entonces ahí entran a jugar las condiciones naturales, las condiciones culturales, territorios, grupos. Para eso sirve. Por eso que le dediqué una clase entera a ese tema, porque es la parte que no podemos perder de vista. Volvemos sobre Max Weber. Hablábamos de esta burocracia institucionalizada. ¿Sí? La burocracia institucionalizada, en Cuba sucede eso. En Cuba sucede eso dicen acá en el chat, para quienes tienen la oportunidad de conocer Cuba, o tuvieron la oportunidad de conocer Cuba, para los elementos de limpieza, para el jabón. Vos vas al hotel y el hotel lógicamente te provee jabón para bañarse, ¿sí? Sin embargo, la gente no tiene un acceso libre al jabón, entonces te piden que se los regales al jabón que no ocupas, que no ocupas. Venezuela pasa lo mismo. Venezuela tiene un registro de consumo. El Estado sabe lo que vos consumís.
Y no solo sabe, sino que además está regulado. Vos vas a comprar, eso me pasó con el mayor de mis hijos, era chiquito, vas a un súper a comprar yogur, yo fui a comprar yogur, ¿sí? Y me llevé 3 envases de yogur. Y cuando fui a pagar, primero me dijeron, ¿usted está registrado? No, soy extranjero. Acá está mi pasaporte. No, tiene que registrarse igual. Bueno, no hay drama, voy, me registro. Cuando vuelvo a pagar, me dicen, no, puedes llevar dos. ¿Por qué puedes llevar dos? No, son dos cada 15 días. No hay problema. Mi esposa lleva otro. No, es por familia. ¿Está bien? Llevo dos. ¿Qué más le va a decir? Bueno, pero allá el... Exactamente. ¿Está? Tal cual. Entonces es importante, eso es parte del currículum oculto de toda facultad, de toda carrera. ¿Para qué estamos acá? ¿Para ser abogados? Sí, pero además para abrir esto, ¿sí? Para saber que el mundo no se acaba en el río Las Pavas, como muchos piensan. Afuera del río Las Pavas hay gente que piensa muy distinto a nosotros. Y hay gente que lo acepta y hay gente que lo legitima. Y si no, fíjense Venezuela lo que pasa con el régimen chavista. Ahora tienen elecciones, no sé qué irá a pasar. ¿Sí? Entonces, y ojo, ¿no? En la actualidad no es solo de los países, tanto comunistas como socialistas, podemos decir. ¿Sí? Hace muy poco tiempo tuve la oportunidad de estar en Brasil, mismo caso, con la diferencia que el registro, cuando vas al súper a pagar, te piden el número de CEP. El CEP es como el quill quit nuestro, ¿sí? Te piden el número de CEP, pero vos tenés la posibilidad de decirle, no, no te voy a dar el número, cóbrame así nomás. Y te cobran. No solo para los extranjeros, para los locales también, ¿sí? Pero también hay un registro. Hay un registro donde el Estado sabe lo que vos consumís. Tributaria. Yo te diría tributaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque si sos monotributo A, hace aparecer una factura de 10.000 pesos por mes y todos los días compras salmón en el súper, evidentemente hay algo que no funciona. O estás casado con una millonaria, ¿me entendés? Que también podría ser, o tenés ingresos no declarados. Bueno, también hay algún tipo de registro. El tema es dónde se cruza la información y lo más importante, quién la tiene. Acá hasta hace muy poco teníamos un organismo nacional que se llamaba SINTIS, Sistema de Identificación Tributaria y Social, algo así era. O Sistema Único de Identificación, bueno, SINTIS, después búsquenlo. ¿Sí? SINTIS, la última con Y y con S. SINTIS. ¿Sí? En ese SINTIS, que se lo trabajó durante muchísimos años, ¿cuál era el planteo? Venía el gobierno nacional y te decía, como sabemos que todos los organismos tienen necesidades y que esas necesidades son insatisfechas, necesitas más bancos, necesitas computadora, necesitas armar una red, un desarrollo de software, lo que fuere. ¿Sí? Entonces venía el Cinti y te decía, se lo digo, yo lo apliqué, ¿no? Eh, Che, ¿qué necesitas? No, mira, no tengo sistematizado mi archivo, mis registros, en la época que yo estaba en la Fiscalía de Estado. No hay problema, no te preocupes. Hacemos un convenio con la UNJU, así fue, año 2007, 2008, les estoy hablando.
hacemos un convenio con la UNJU te pone los pasantes, nosotros, Sintis, le pagamos a los pasantes y al mismo tiempo te pongo un desarrollador y te creo el sistema, la base de datos, ¿sí? Y esta gente, los pasantes, te van a digitalizar y cargar la información en ese sistema que va a crear el desarrollador. Pero, a cambio, yo voy a tener la posibilidad de entrar en tu sistema una vez al mes. No, sí, fantástico. Dale que va. ¿Estamos? ¿Cuál es el tema? Cintis entra en... Hola, hola, hola. Perdón, perdón, no me di cuenta. Para los que están virtuales. ¿Se entiende esto, no? Ahí voy con la pregunta. En algún punto, toda esta información se unía y el gran tema que hoy se discute, sobre todo en los países que se llaman desarrollados, son los datos personales, el tema de la privacidad, ¿sí? Escaneo de los ojos, otro que lo usamos todos los días, lo usamos todo, ¿no? Las cookies. ¿Usted acepta las cookies? Sí, después no sabe por qué te empiezan los pop-ups, ¿me entendés? A aparecer relacionado con el tema que estaba buscando, ¿o no es así? Bueno, ustedes aceptaron las cookies, no nos quejemos. Entonces, tal cual, ¿o no es así? Ah, bueno. Del otro lado te dirían, vos tenés la posibilidad de irte, ¿no? Sí, querían hacer pregunta acá. Con Big Data pasa lo mismo. Con Big Data pasa lo mismo. O sea, si yo sé y tengo posibilidad de acceder a tu legajo en estas ideologías como tenía el Sintis, si yo tengo la posibilidad, yo voy a saber cuáles son tus gustos. Entonces no te voy a llamar para ofrecerte, no sé, una membresía de un gimnasio si ya sé que practicas natación. No te voy a llamar para ofrecerte libros de ingeniería si ya sé que sos abogada. ¿Se entiende a dónde va, no? Estoy dando ejemplos sencillos. Esta señorita fue candidata por el partido, inventemos un nombre, el Partido Humanista, ¿sí? Pero al mismo tiempo estuvo afiliada al Partido Renovador, ¿saben todo? Claro, pero ¿cuál es la diferencia? Que en el Facebook, yo tengo la posibilidad que si quiero, cierro mi cuenta y chao. En este modelo se accede a los registros públicos. O sea que vos, si fuiste vocal segundo en el Club Gimnasia, ¿sí? Vas a estar en un registro público y ni te vas a enterar que el Cintia ha sacado esa información.
porque el convenio lo tiene el registro público. ¿Está? Sí, el habeas data. Bueno, cuando te enteré, hace el habeas data. Claro. Por eso te digo, ni te vas a enterar, pero cuando te enteré, hace el habeas data. Es un sistema de inteligencia, claramente. Exactamente. ¿Sí? Bueno, estábamos con la visión beberiana. Entonces hablábamos de esta suerte de burocracia institucionalizada que tiene por finalidad garantizar esta dominación que propone Max Weber. ¿Sí? Ahora, cuando hablamos de dominación en términos weberianos, no necesariamente nos estamos refiriendo, o mejor dicho, no solamente nos referimos al uso de la coacción como violencia, ¿sí? Sino que también hay otros tipos de dominación. La dominación también puede ser de tipo carismática, los caudillos, Chávez en Venezuela. Trato de utilizar ejemplos foráneos para no entrar en discusiones locales. La iglesia, la iglesia es otro factor de poder fundamental, ¿sí? La iglesia. Entonces, eh, la dominación carismática, esto de el mito, el mito. ¿Se acuerdan del pajarito que se le apoyaba en el hombro a Maduro? ¿Alguien se acuerda de eso? Los más jóvenes me miran como diciendo, ¿de qué estás hablando? Busquen en YouTube. Cuando se murió Chávez, saben quién es Chávez, ¿no? Ah, acuérdense, ser abogado es una carga pública. ¿Está? Eso se los dije en la primera clase. Está grabado además. Y si no saben, busquen. Cuando se murió Chávez, Maduro, que fue quien lo sucedió, ¿sí? Llevaba un pajarito acá, que creo que era de color amarillo, si la memoria no me falla. Y el pajarito se movía. Entonces él decía que Chávez hablaba a través del pajarito y que transmitía el mensaje a la población. A ver, esto que yo les estoy diciendo, búsquenlo en YouTube. No es verso, no es verso. ¿Se entiende? O sea, es una cosa incomprensible. Bueno, ahí tenemos un sistema, un ejemplo de dominación carismática. La música puede ser, la exaltación de algunos valores, si quieren ir a la mitad del siglo XX, ¿sí? A la primera mitad del siglo XX, la exaltación de valores, esto de el Lebensraum. ¿Alguien habla alemán acá? ¿No? Lebensraum, ¿qué quiere decir? ¿Y cómo hacen para leer la Stadtlehre? ¿Alguien sabe lo que es la Stadtlehre? Stadt, Estado. Lehre, teoría. Stadtlehre es el nombre original de la teoría del Estado de Hermann Heller. Bueno, a esta altura ya tengo que llegar a la conclusión que nadie lo lee directamente. Entonces, eh, idiomas, es importante. Vayan anotando todas las cosas que tienen que hacer en la facultad. Estudia idiomas. ¿Sí? Inglés como mínimo. Y después algún otro más. ¿Sí? Porque además preserva esto, ¿no? O sea, te activa el otro hemisferio y evita el Alzheimer. Fundamental. Ya me perdí. El Lebensraum. El Lebensraum, la justificación carismática. ¿Sí? El Lebensraum. Leben, vida.
Raum, espacio, auf Deutsch, en alemán. ¿Sí? La teoría del espacio vital, así se la conoce en la traducción nuestra. ¿Sí? Lebens con B larga, Raum es con R. ¿Cómo suena? Raum. Entonces, ¿quién instituyó la teoría del Lebensraum? El nazismo. ¿Qué exaltaba en el nazismo? ¿Qué se exaltaba? ¿Qué elemento? Pero más que el nacionalismo, algo más de fondo. La raza. La raza. Eso era lo que se exaltaba. La raza. ¿Estamos? Sí. Ujú. Tal cual, a contrario sensu. Los alemanes eran considerada una raza superior. Pero eso fue idea del nazismo propiamente dicho. No. Esas bases fueron sentadas con mucha anterioridad. La iglesia, ese fue un factor, quizás el más antiguo, ¿sí? ¿Qué otro pensador? Fichte, Fichte se escribe, Fichte, Nietzsche, Nietzsche, la teoría del superhombre, que eso lo tienen que haber visto. Ah, no, están haciendo filosofía, ¿no? Están haciendo filosofía. Nietzsche, la teoría del superhombre. Eso desde el punto de vista político, desde otra área del conocimiento que decía acá el compañero, la música, Wagner. ¿Alguien sabe de música? ¿Alguien sabe quién es Wagner? Díganme que sí, por favor. No, un compositor alemán. El compositor alemán más grande que existió, en mi opinión, mejor que Beethoven incluso. En mi opinión. Pero respeto. Todo lo contrario, sobre todo porque hace 2 días les he pedido que vean noticia. ¿Qué pasó hace 2 días? Relacionó con Beethoven. Salió en todos los diarios. Ahí es cuando el profesor dice, bueno, ya está. ¿Entendés? ¿Nadie leyó nada de Beethoven en los diarios? ¿O es que no leen los diarios directamente? ¿No? Vuelvo a repetir, todas las mañanas cuando abran los ojos, prendan el tele. Vean 10 minutos, 15 minutos, agarren el teléfono, vean la noticia para ver qué pasa en el mundo. O la radio, también sirve. ¿Sí? Fue el aniversario de la novena sinfonía. No le voy a preguntar qué es la novena sinfonía, ¿verdad? Eh, Va con la mejor onda, claro, ¿no? O sea, la idea es motivarlos, que se entienda bien. Entonces, la teoría esta del espacio vital claramente responde a un modelo de dominio carismático, ¿sí? Un dominio simbólico por el mensaje que se transmite, ¿sí? También estas subespecies de dominio, que no necesariamente están relacionadas con la violencia, como uno podría entender una aproximación a Max Weber, ¿sí? También puede venir desde el punto de vista jurídico. También puede venir desde el punto de vista jurídico. Y a su vez, para ir avanzando, porque si no vamos a terminar, ¿qué hora es? Las 9:20. Y a su vez, el colonialismo moderno, dicen acá, europeo, el capitalismo, sí, totalmente, ¿sí? Eh, el eurocentrismo, el eurocentrismo o el xenocentrismo. El xenocentrismo cuando yo pienso que todo lo de afuera es mejor que lo que tengo. No siempre es así. No siempre es así. Quizás está buenísimo, eh,
vivir en algunos aspectos de la vida en otros países, pero yo les puedo asegurar que, como dice el Martín Fierro, no hay como el rancho de uno, ¿sí? O sea, no hay otro lugar como Jujuy en términos de tranquilidad para la familia. Y sí, capaz que no tenés el Teatro Colón para los que les guste, ¿sí? Pero eh, tenés otras cosas, recursos naturales. Recursos naturales. Lo que ocurre es que, vuelvo a insistir, no hay que limitarse a pensar que la única realidad que existe es la de acá. Acá nos peleamos por cosas y discutimos de cosas que afuera hace años que no se discuten. Acá todavía estamos fijándonos en las ideologías políticas, todavía no estamos fijando en quién duerme con quién. Eh, Eso afuera a nadie le interesa. O de qué género es con el que dormí, ¿me entendés? A nadie le interesa. ¿Afuera de qué se pelean? De raza, lo cual es un peligro tremendo, porque ya tenemos historia en el mundo. Se pelean por la raza, se pelean por la religión. Acá no. Argentina es muy tolerante, digamos, en materia religiosa. Muy tolerante. Afuera no es así. ¿Sí? Allá se pelean por los recursos naturales. Acá no nos interesan los recursos naturales. Le clavamos una ducha de 40 minutos. Entonces, tal cual. Anda a clavarle una ducha de 40 minutos en Europa. ¿Sabe el cuentón? Por más que sea pasajero en un hotel. O sea, tiene que pagar un extra. O sea, no es así. No funciona de la misma manera. ¿Estamos? Pero bueno. Sistemas de dominación tal. Puede ser legal, puede ser a través de una costumbre. A través de una costumbre en hecho de esto del respeto a los antepasados no se da tanto en nuestro país, ¿sí? O podría darse en pequeñas poblaciones, ¿sí? Para tomar un ejemplo local, el respeto hacia las personas de la tercera edad. Es como que en Argentina todavía lo conservamos y más en las provincias, ¿sí? En otros países no existe directamente, no existe, ¿sí? O sea, la tercera edad es una cuestión muy postergada en otros países. ¿Sí? ¿Dónde ves vos, por ejemplo, el tema de esto de del respeto o del bloque normativo para la tercera edad? En la época que Vélez Sarsfield hizo nuestro Código Civil, porque el Código Civil es de Vélez, ¿sí? La expectativa de vida era mucho más baja de la que es hoy. Entonces él entendió que al sector o al grupo humano que mayor protección había que brindar eran los niños, niños y adolescentes. Y de ahí vos pasabas a ser adulto hasta que te morías, ¿sí? Pero claro, con los años, la expectativa de vida fue aumentando. Entonces, a partir de agosto del 2015, con el actual Código Civil, vos tenés todo un bloque tendiente a proteger a este grupo humano, que normalmente le denominamos de la tercera edad. ¿Por qué? Y por cuestiones a las cuales estamos expuestos todos los días. Contratación electrónica, contratación telefónica, la famosa, te llaman, te ofrecen algo y después te llega el cuentón en la tarjeta. Y vos decís, che, pero yo no contraté nada. Entonces ahí hay una situación de desprotección que este código tiende a cubrir. ¿Sí? ¿Se entiende, no? Bien, seguimos entonces. A ver cómo vamos con el chat. Bien, cuando hablamos de dominación legal, yo recién les decía que también podía ser por costumbre, le daba el ejemplo, o también podía ser de tipo legal. Esta dominación legal es característica de los estados modernos. Cuando yo hablo de estado moderno, me refiero al estado que surge luego del Renacimiento. ¿Tá? Así hablo de estado moderno.
¿Qué es lo que hace el sistema de dominación legal? Establece las pautas o el esquema, ¿sí? Y al mismo tiempo garantiza ciertos grados de igualdad. Esto es así porque para Weber, la justificación del Estado moderno se da desde dos vertientes. Quiero llegar a la parte kelleriana y ya estamos. Desde dos vertientes. Primero hay esta burocracia, ¿no? O sea, este grupo humano, este cuadro administrativo, si le quieren llamar, ¿sí? Para utilizar los términos de la doctora Boneto, para que después lo puedan ver ahí, esto que estamos charlando hoy, porque estamos compilando temas. Este cuadro administrativo, esta burocracia institucionalizada, que es el grupo humano que hace funcionar el Estado y que consigue el sistema de dominación. ¿Está? Y por otro lado, se refiere a los medios materiales con los que cuenta la administración o el Estado para llevar a cabo el sistema de dominación. ¿Sí? Que no necesariamente, como les dije hace rato, se identifica con la violencia, porque si vos decís cuáles son los medios materiales que tiene el Estado para aplicar violencia, ¿qué contestan ustedes? La policía. Esto es lo primero que uno piensa. La policía en sus distintos órdenes, fuerzas armadas, podríamos decir. ¿Está? Fuerzas armadas, no, para que no se me enoje alguno si hay policías acá. ¿Sí? Yo doy clase igual en la policía, ¿no? Les aclaro. Pensás en la policía, pero no es solo eso. Hay otros medios. Económico es otro. ¿Sí? ¿O qué pasa con el gobierno nacional en relación a las provincias, con la famosa coparticipación? Che, votame esto porque si no, viene la disciplinada, ¿no? ¿Es así o no es así? Y no solo hablo de este gobierno, hablo de todos los gobiernos. En la provincia pasa lo mismo. Jujuy no tiene ley de coparticipación con los municipios. Entonces, bárbaro, los municipios son autónomos según el 5 de la Constitución Nacional. Sí, buenísimo, pero ¿con qué? ¿Con qué son autónomos si no me dan? ¿Se entiende? Entonces, por eso para cuando ustedes escuchen en los ámbitos políticos, dice, no, lo vamos a disciplinar. Claro, disciplinar es esto. Como decía, como decía un gran estadista, después lo pueden buscar en Google, de la República Argentina, el músculo más sensible del ser humano, ¿cuál es? El bolsillo. El bolsillo. ¿Está? Claro que tenía razón. En eso y en tantas otras cosas que ya se las voy a ir comentando y fíjense que no di el nombre, ¿no? Pero veo que algunos lo conocen, lo han escuchado. Entonces, decíamos que la justificación, según el modelo weberiano, se da a través de la burocracia institucionalizada y los medios materiales con los que cuenta el Estado para poder hacer efectivo este sistema de dominación. En definitiva, ¿sí? Termina concluyendo que la dominación va a ser legítima si cuenta con este orden, digamos, este orden jurídico, este orden legal, que a su vez va a estar justificado, o sea, va a estar compartido. Por último, muchas veces van a escuchar hablar de Max Weber, ¿sí? A lo largo de la carrera, sociología, se lo estudia también, ¿sí? En la práctica, ¿cuál es la crítica que se le hace al sistema weberiano desde nuestra posición? ¿Sí? Que en el funcionamiento de la burocracia institucionalizada que él propone, es el primero que habla de la burocracia.
¿sí? Porque antes eran las cortes, los cortesanos, ¿sí? En el funcionamiento de la burocracia institucionalizada no contempla criterios de eficiencia. ¿A qué me refiero específicamente? Yo soy parte de la burocracia, es como que yo venga acá, soy parte de una organización, cuento con medios para dar la clase, si limitamos el ejemplo a lo que es la facultad, y me siento y le digo, hagan tal cosa, y me quedo con el celo. Se cumple la hora, me paro y me voy. En la práctica eso se le llama al sistema weberiano, porque yo cumplo horas sin medir o sin cuantificar productividad. ¿Está? El famoso sistema de horas. ¿Tanto? Bueno, ese es el sistema weberiano. ¿Tal cual? Entonces yo me siento y estoy desde las 8 hasta de las 7 hasta las 13 en la administración. Si hago o no hago, no importa porque el modelo weberiano está cumplido. ¿Está? Esa es la crítica que se le hace. En la actualidad, este modelo claramente ha sido superado en términos de gestión. Entonces, no me interesa si estás todas las horas sentado ahí. A mí lo que me interesa es que por día me saques, por decirte, 10 expedientes. ¿Está? Y con la pandemia, peor todavía. Es más, si querés quedarte en tu casa mientras me saqué los expedientes, ya está. ¿O no fue así la evolución? Bueno, hay que tener en cuenta. Criterios de eficiencia. Criterios de eficiencia. O sea, en la visión weberiana es lineal. No se cuantifica. No se dice si estás haciendo bien o mal. Simplemente estás cumpliendo con las horas asignadas. Esto para cuando escuches, no, porque a ver, en la versión doméstica te van a decir que cumplís horas tanto. ¿Sí? En la versión más fina te van a decir, no, este es un weberiano o sigue un sistema weberiano. Yo también conozco mucho. Trabajé muchos años en la administración. ¿Está? Lo que pasa es que esto existió desde la edad antigua. O sea, si ustedes ven en Roma, por ejemplo, había toda una estratificación social desde los senadores y los gobernantes hasta el esclavo. En el medio estaban los patricios, ¿cómo se llamaban los comerciantes? No, no, la iglesia era combatida porque los romanos eran politeístas. Bueno, no me acuerdo, pero eran los comerciantes, digamos, los que tenían dinero, que no eran de la nobleza, porque eso eran los patricios, y tampoco eran los gobernantes, que era la clase dominante. ¿Sí? Y después tenías del otro lado, tenías los esclavos y los libertos. ¿Sí? Entonces vos tenías esa suerte de estratificación. Existió siempre. Si vas a la Edad Media, las cortes, estos famosos consejeros que tenía el rey. ¿Sí? Algunos muy famosos o incluso algunos más poderosos que los mismos reyes. ¿Sí? Y ese esquema también se repite en algunas partes del Estado moderno. No, a ver, ¿para que funcione o para que no funcione? El ideal es que se los crea para que funcione el sistema. Pero algunos, por eso daba los dos ejemplos. Los dos ejemplos, esto de que si arriba se están matando, pero abajo laburan, y a la inversa. Arriba se matan laburando y abajo hacen agua. ¿Me entendés? Por eso daba los dos ejemplos. Nuestro país está lleno de esos ejemplos. Si vos tomás un escenario antes de 1976, vas a tener un claro ejemplo de ministro con mayor poder. Es más, no quiero meterme en cuestiones más recientes, por eso estoy buscando ejemplos para atrás. Ministros con más poder que los presidentes. ¿Estamos?
Entonces, si tomás un esquema de antes del 76, si te va un poco más atrás, época del Imperio Colonial Británico, la reina Victoria, los ingleses la adoran a la reina Victoria. Sí, fantástico, pero no hubiera sido la reina Victoria si no hubiera tenido el cuerpo de militares que constantemente le hacían frente en la conducción. ¿Está claro? Como también tenés otro sistema, hace rato poníamos el ejemplo del nazismo. El nazismo, la conducción era muy fuerte. Entonces los de abajo ordenaban sus patitos. ¿Me entendés? Bueno, son distintos modelos. Son distintos modelos, claramente. La idea es que podamos nosotros, a partir de esta aspiración a buscar principios comunes en todo estado, que nosotros sepamos advertir cómo juegan estos principios comunes en tal escenario, con tal grupo, en tal territorio y frente a tales condiciones naturales. Para eso estamos haciendo este ejercicio. ¿Sí? Bien, vamos a la visión helleriana, porque ya me quedan pocos minutos. Claro, ahora vamos a ver qué dice Heller de todo esto, o cómo lo analiza Heller. Vuelvo a repetir, en la visión de Heller partimos de la realidad social, que es lo que vimos la última clase que tuvimos. ¿Sí? Partimos de la realidad social, condiciones naturales, condiciones culturales, ordenaciones sociales. Esos son los temas que vimos eh, antes. Ahora vamos a tener en cuenta todo esto que estamos charlando, lo vamos a tratar de aplicar en la visión de Heller. ¿Sí? Eh, ya les dije que la mejor forma de entender Heller es justamente entender la dialéctica, entender en cómo funciona el Estado en la visión de él. Cuando hablamos de Estado en la visión helleriana, primero tenemos que hablar de una organización. Esta organización goza de un esquema de unidad de acción. También hay unidad de decisión. Pero esta unidad de acción y unidad de decisión no se da en cualquier ámbito, sino que se da en un territorio determinado. O sea que podemos decir que esta organización tiene base territorial, ¿sí? Y al mismo tiempo, esta organización goza de otra característica que es fundamental de los estados modernos, que es la soberanía. Cuando hablamos de soberanía, inmediatamente ¿con qué palabra lo relacionamos al concepto de soberanía? La idea que tenemos de soberanía. Un territorio determinado, pero en el cual ¿qué pasa? Poder. Cuando hablamos de soberanía, decimos que dentro de un territorio determinado, yo soy el que tengo el poder. Esa es la idea que tenemos de soberanía. ¿Sí? Y que también va a ser la idea que nos va a dar Hermann Heller. ¿Estamos? Bueno, hablemos primero de la organización. Fíjense que yo les tiré todos los elementos del Estado según Heller, ¿no? Organización, unidad de acción, unidad de decisión, base territorial, soberanía. ¿Estamos? Hablemos primero de la organización. Lo primero que nos va a decir cuando habla de la organización, Heller va a decir, a ver, el Estado no es una ficción.
La teoría de la ficción se la estudia para las personas jurídicas. Acá los voy a meter en uno de mis temas favoritos, que es personas jurídicas. ¿Sí? Es mi verdadera pasión dentro del derecho. Yo siempre digo que hay que distinguir entre cuáles son tus pasiones y aquellas actividades que las haces con pasión, que no es lo mismo. ¿Está? Bueno, dentro del derecho, lo digo a boca jarro, persona jurídica es lo mío, para lo que estoy en esta profesión. ¿Sí? Tampoco quiero ser tedioso sobre ese tema. Entonces, esto, derecho político, trato de hacerlo con pasión. A veces me sale, a veces no. ¿Sí? En los chistes, en los ejemplos, pero claramente es así. Entonces decíamos que cuando habla de organización, nosotros partimos de que el Estado no es una ficción. No es una ficción. Y cuando hablamos de que no es una ficción, tenemos que echar mano de una corriente sociológica, que es lo que se conoce como el naturalismo. El naturalismo, ¿qué es lo que trataba de hacer? Lo que trataba de hacer es asimilar, sociológica estoy diciendo, ¿no? Asimilar la sociedad a un cuerpo humano, a un organismo vivo. Entonces trataba de identificar, está pesada la clase, ¿no? Sí, tenés razón. Eh, Trataba de identificar dentro de ese grupo humano, trataba de identificar una cabeza, un tronco y las extremidades. Por eso es que asimilaba la sociedad. Entonces, en ese esquema se decía, supongamos, en provincia, el gobernador es el cerebro, el gabinete sería la cabeza y los secretarios, directores y coordinadores serían el tronco y las extremidades, porque son los que se mueven, los que cumplen las órdenes que manda desde arriba. Asimilar a un organismo vivo. ¿Está claro? ¿Qué dice Keller? Critica las teorías naturalistas, porque dice, no, la sociedad no es igual a un organismo vivo. No es correcto asimilar, sino que acá estamos frente a un grupo humano que se diferencia de qué. ¿De qué vimos el otro día? ¿De qué otra ordenación social vimos cuando hablamos de condiciones culturales? Ya están cansados, ya están cansados, ya no me siguen. Es frustrante para el profe, ¿no? Les aclaro. Bien, de la masa psicológica. Cuando hablo de organización, estoy hablando de un grupo que se distingue de la masa psicológica. ¿Por qué? ¿Cuál era la característica, el elemento tipificante del grupo que lo distinguía de la masa psicológica? No. La capacidad de razonar, el hecho de que estoy acá porque quiero, no porque me han traído de los pelos. ¿Estamos? Entonces no hay esta suerte de similitud con que, naturalmente la sociedad tiene una cabeza y extremidades y lo único que hacen las extremidades son cumplir las órdenes de lo que le mandan de arriba. No, esto es una organización. Hay un grupo. Los que están acá están porque quieren, porque entienden que se van a realizar como personas, ¿sí? En este ámbito. Por eso ustedes son estudiantes de Derecho, porque entienden que este es el ámbito para poder realizarse a través de la obtención de una certificación llamada título. ¿Estamos? Bien. Entonces, si yo digo que es un grupo, lo que surge de acá, ¿sí? Es responsabilidad de todos. Y la organización como tal es la síntesis, ahí viene el sistema dialéctico, la síntesis de todas las voluntades que conforman la organización.
¿Se entiende? Ahora, el hecho de que sea la síntesis, ¿qué quiere decir? ¿De que todos pensamos igual? No, porque si no estaríamos en el sistema naturalista, ¿sí? Sino que dentro de nuestras individualidades y nuestros preconceptos, nuestra educación anterior, nuestro emplazamiento familiar, etcétera, etcétera, todo lo que construye la individualidad de cada uno de los componentes de este grupo, de esta organización que le llama Heller, hay un acuerdo. Este tema lo vimos en la clase pasada. Hay un acuerdo. Por eso es una síntesis. Somos distintos, pero vamos a acordar. Sobre este punto vamos a hacer lo que yo digo, sobre este otro punto vamos a hacer lo que vos decís. ¿Se entiende? ¿Me sigue? No, ya no. Bueno, ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Tengo que avanzar, chicos. Seguimos. No, no vamos a sacar unidad. Además, esto es como un cuentito. Una vez que entiendan Heller, no se lo van a olvidar nunca más y lo van a aplicar siempre. ¿Sí? Porque realmente era un capo el tipo. Estoy totalmente persuadido en ese sentido. ¿Sí? Estamos hablando de acuerdos. Y el acuerdo en un país como el nuestro, ¿cómo se ejerce? ¿A través de qué? ¿De qué? No. ¿Dónde se plasma el acuerdo? ¿Quién lo dijo? En el voto, en el sufragio. Ahí se plasma el acuerdo. En algún punto, como sociedad, como organización, hemos acordado que vamos a tener un sistema de sufragio que va a ser así y así, ¿sí? Y quien resulte vencedor de ahí va a ser quien nos dirija, para decirlo de manera coloquial. Ahí está plasmado el acuerdo. ¿Y qué? ¿Pensamos todo lo mismo? No. Pero todos, y sobre todo ustedes que van a ser operadores del derecho, ¿sí? Tenemos que ser respetuosos de las instituciones y respetuosos de la democracia. A mí me puede gustar o no gustar quien nos gobierna, a nivel municipal, provincial o nacional, ¿sí? Pero hay que ser respetuosos. ¿Estamos? Bien. Entonces, ¿se entiende esto de la organización, no? Bien, seguimos. La unidad de acción y la unidad de decisión. Y acá también habían contestado mediante el sufragio en el chat. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en la clase anterior, de realidad efectiva? ¿Qué era esto de la realidad efectiva? Busquen los apuntes. ¿Alguien se acuerda? Último esfuerzo, quedan 10 minutos. Vamos, chicos, porque ya tengo gente. Es muy gracioso, yo debería poner un espejo acá atrás o correr eso para que ustedes se vean, porque de acá ves algunos que bostezan, otros que se duermen, literalmente, ¿sí? Hay otros que te ponen cara como diciendo, ¿qué hago acá? Yo siempre he tenido eso en mis materias. Eh, Nunca di civil, nunca di familia, nunca di penal, nunca di laboral. Y pareciera ser que por lo menos en la provincia de Jujuy, si no sos penalista, si no hace daño y perjuicio en civil, dos escalones más abajo, si no hace laboral y varios escalones más abajo, si no hace derecho de familia, no sos abogado. Entonces, bajo ese criterio, yo creo que no, no entro en ninguna, no entro en ninguna. Así que estoy acostumbrado, ¿no? Eh, pero bueno, del lado del profe no está bueno que se duerman. Pónganse las pilas, ¿sí? 10 minutitos. 10 minutos y terminamos. Em, Realidad efectiva. Cuando hablamos esto de la realidad efectiva, ¿sí? Y para quienes ya leyeron el texto,
Heller ahí hace dos críticas. La primera crítica se la hace a Jelinek, ¿sí? En donde tomaba, que esto es lo que hablábamos con el compañero hace rato, ¿sí? Donde exaltaba el elemento sociológico. Jelinek exalta esto. Y la segunda crítica se la hace a Kelsen, con el positivismo. Se exaltaba la norma, o sea, la norma desprovista de valor, la norma solo sostenida a través de la coacción. ¿Estamos? Ese es el modelo positivista puro en la visión de Kelsen. Entonces, ¿qué es lo que dice Heller? No es ni uno ni el otro, sino que cuando hablamos de unidad de decisión, los componentes de la organización, dicho sea de paso, este sistema de la organización, el mismo Heller dice, eso no es solo del Estado. En cualquier asociación civil pasa lo mismo. O sea, logran niveles de acuerdo a través de vínculos. ¿Sí? Si yo soy socio del Club Gimnasia es porque me gusta el deporte, hablemos en general, específicamente el fútbol. ¿Estamos? Si yo soy socio de la Asociación de Avistamiento de Aves, y bueno, será que me gustan las aves. ¿Estamos? Hay una diferencia sustancial en términos de volumen, pero sí hay una convergencia de intereses, o sea, manejan los mismos intereses. ¿Se entiende, no? El ejemplo. Entonces, en eso de que hay intereses en la visión helleriana, los intereses no son divergentes, o sea, no es que va cada uno para el lado que quiero, sino a la inversa. Vienen de extremos distintos, acá, y convergen en la organización. ¿Me entendieron el ejemplo? No es que cada uno tira para su lado como la fotocopia de los burritos, eso que tira para comer cada uno, sino que convergen en esta organización. Ahí está el concepto de unidad. Por eso hablamos de unidad de acción y unidad de decisión. No es que son iguales, sino que coinciden en estos puntos. ¿Qué es lo que dice? Que hay órganos dentro de este sistema, porque toma el sistema weberiano. Nada más que acá ya no es la burocracia institucionalizada, sino que acá ya le llama órgano. ¿Estamos? Órgano, de ahí viene organismos. La palabra órgano hoy la usamos nosotros por una teoría que se aplica en materia de personas jurídicas, que ya la van a estudiar, la teoría de von Jelinek, perdón, de von Gierke, Jelinek, sociólogo, de von Gierke, él habla de la teoría del órgano. Por eso le llamamos el órgano de control, el organismo de control. ¿Nunca han escuchado esta expresión? El organismo, bueno, se la debemos a Gierke, con la teoría del órgano que la van a estudiar en personas jurídicas. No conmigo, lastimosamente. Entonces, ahí dice, ¿qué es lo que dice Heller? Toma el sistema weberiano de la burocracia y dice, hay órganos que tienen que estar permanentemente destinados a saber cuál es la divergencia de intereses que hay. A uno le gusta el cabello ruludo, al otro el pelo lacio, al otro la rubia, al otro la morocha, toda la divergencia de opiniones y de gustos que hay, y hacerlos converger. Esos órganos, al decir esto, que tienen que haber órganos de naturaleza permanente, por un lado está tomando Weber con la burocracia, y por otro lado lo está escuchando a Jelinek con la parte sociológica. ¿Sí? Estos órganos pueden tener sentido o dirección positiva o dirección negativa. Ejemplo de dirección positiva.
lo que acá conocemos como el Ministerio de Desarrollo Humano, acá en la provincia, que lo que trata de hacer es identificar las distintas necesidades de acuerdo al barrio, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la profesión, de acuerdo. ¿Se entiende, no? Los sindicatos, los gremios también participan de eso, de esa idea, en la interacción que hay entre órganos y sujetos. Ejemplo de eh, órganos en sentido negativo, la propaganda nazi. Goebbels. Goebbels era el jefe de la el que creó lo que hoy conocemos como marketing, se lo debemos a un tipo nazi. ¿Sí? Crea la propaganda nazi. O sea, instala una determinada filosofía, una directriz. ¿Estamos? Entonces, estos órganos a los cuales se refiere Heller, ¿sí? Lo que hacen es permanentemente recoger datos de condiciones naturales y condiciones culturales. Por eso hablábamos la vez pasada. Y a partir de los datos que releva, crea factores de integración, que ahí se va a dar la convergencia en los factores de integración. ¿Se entiende? ¿Me van siguiendo más o menos? Por último, sí, dale, 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 que ya viene la profe. Sí, totalmente. Totalmente, ¿por qué? Porque en algún punto hay alguien, algún órgano estatal que relevó una necesidad y dijo, puedo crear un mejor ámbito de integración entre los vecinos si les pongo un parque, un polideportivo, los gimnasios urbanos. A ver, los ejemplos son miles, ¿sí? Por eso estamos tratando de buscar parámetros que sean universales, no en el sentido yo naturalista, vuelvo sobre el inicio de la clase, no en el sentido yo naturalista, sino parámetros que yo lo pueda aplicar en cualquier estado, sea en un municipio, sea en una provincia, ¿se entiende? Bien, las paritarias. Las paritarias también, para lograr estos niveles de acuerdo, para eso existen las paritarias y son esenciales dentro del Estado. Si yo tengo todo ese escenario y hice bien los deberes, ¿sí? Lo que me va a traer como consecuencia es el concepto de la unidad de acción. ¿Por qué? Porque ya logré los distintos niveles de acuerdo. ¿Estamos? La unidad de acción. Bien, hasta acá vamos a llegar. Nos va a quedar pendiente dos cosas grandes, soberanía y derecho, para profundizar, que la vamos a ver el viernes que viene, si Dios quiere. ¿Sí? Sí, preguntas acá, bien. El relevamiento de datos, esto que ponía el ejemplo, o sea, la parte sociológica, esto que ponía el ejemplo la compañera. En algún punto alguien debe haber relevado ese dato. A Kelsen. A Kelsen lo critica, porque Kelsen tiene la norma desprovista de valor. Esa es la clave del positivismo. ¿Sí? La norma se cumple porque es norma, punto. A nadie le interesa si es justa o no es justa. ¿Sí? Estamos corto porque ya debe venir la profe. Muchas gracias, chicos.
Sí, sí, pero usted preguntó, ya sabemos la fecha de parcial. Él lo da entonces la comisión, él lo hará. Ah, él va a dar al profesor Madrid, Marco Madrid. ¿Él no va a dar la fecha del parcial? No, el 27. Ah, el 27. 27 de mayo. 27 de mayo va a ser parcial. Ah, bueno, muchas gracias. Disculpe la hora. Sí.